El problema de esta semana trata de nuevo sobre cinemática, en particular sobre movimiento parabólico, que sabemos que es uno de los temas típicos de la cinemática que suelen preguntar en los exámenes y que tiene bastante importancia conocer. Y este problema en particular fue propuesto en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla en el año 2013 como un ejercicio. Y dice lo siguiente: un mono escapa del zoológico. La cuidadora no logra atraerlo, así que apunta su rifle con un dardo sedante directamente al mono, que está subido a un árbol y dispara. El astuto mono se suelta en el mismo instante que el dardo sale del rifle, pensando caer al suelo y escapar. A. Demuestre que el dardo siempre golpea al mono, sea cual sea su velocidad de salida, siempre que sea suficientemente grande como para alcanzar al mono antes de que llegue al suelo. B. Supongamos la trayectoria de la figura. Cuando el dardo está en el punto P, ¿en qué posición está el mono? ¿A, B o C? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento del dardo y del mono y ver que a partir de ellas podemos encontrar cuál es la condición que tiene que cumplirse y ver si efectivamente se cumple para que el dardo alcance al mono. Entonces, para escribir las ecuaciones de movimiento, voy a definir dos ejes coordenados, horizontal x y vertical y, de tal forma que el origen lo voy a situar en el punto en el cual el dardo sale del rifle. Por otro lado, el mono, en este sistema de coordenadas, en el instante inicial, en t igual a 0, estará situado en un punto que será, voy a llamar x sub m a la coordenada x a la que está el mono, que sería esta de aquí, ¿verdad? Esta sería x sub m, y voy a llamar h a la altura que tiene el mono en el instante inicial, antes de dejarse caer, de tal forma que está entonces en el punto x sub m h de este sistema de referencia que he dibujado. Entonces vamos a tratar de escribir, como digo, las ecuaciones de movimiento. En primer lugar, para el dardo, vamos a ver la velocidad, cómo la podemos expresar. Tenemos que, según el eje x y según el eje y, tendremos unas componentes de velocidad. Entonces, las dos componentes de velocidad, según x y según y, las podemos obtener, bueno, pues proyectando la velocidad inicial, que es este vector de color verde, esta flechita de color verde que tenemos dibujada, las proyectamos, la v sub x y la v sub y, si llamamos θ al ángulo que forma el vector velocidad v sub 0 inicial con la horizontal, sabemos que la componente v sub x será igual a v sub 0 por el coseno de θ y que v sub i será igual a v sub 0 por el seno de θ menos g por t, porque verticalmente la velocidad va a ir disminuyendo al haber una aceleración constante hacia abajo, que es la de la gravedad. ¿De acuerdo? Estas son entonces las expresiones de las dos componentes de la velocidad. Como sabemos, integrando estas dos expresiones con respecto al tiempo, obtenemos las expresiones para las coordenadas x e y. La x será la integral de la v sub x y será igual, teniendo en cuenta que en el instante t igual a 0 la coordenada x vale 0 y la coordenada y vale 0, porque estoy en el punto origen del sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Pues esa sería, digamos, la constante de integración que tengo que tener en cuenta para pasar de la velocidad a la posición. Entonces, integrando con esa condición inicial, tengo que la x será igual a v sub 0 por coseno de θ y por t,
y que la i del dardo será igual a v sub 0 por el seno de teta por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Bien, por su parte, para el mono vamos a hacer lo mismo. Tenemos que para la velocidad del mono v sub x es igual a 0. El mono no se mueve horizontalmente, entonces v sub x es igual a 0. Y v sub y, la velocidad del mono, va a ser igual a menos g por t, porque inicialmente su velocidad es 0, se deja caer y va ganando velocidad hacia abajo al estar sometido a la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces su velocidad varía según menos g por t. Y haciendo lo mismo, es decir, integrando estas ecuaciones de la velocidad, pues obtenemos las ecuaciones de las coordenadas x e y del mono. De tal forma que x será igual a x sub m. Como vemos, el mono va a ir bajando según esta recta vertical, pero siempre va a tener como coordenada x, x sub m. Y por su lado, la y será igual a h menos 1/2 de gt cuadrado. Esta expresión de la y la he obtenido integrando la expresión de la velocidad sub i y teniendo en cuenta la condición inicial que me dice que para t igual a 0 la coordenada y del mono es igual a h. Bien, entonces, ya que tengo estas ecuaciones para la posición del dardo y para la posición del mono, ahora veo cuál es la condición para que el dardo golpee al mono. Y la condición es que para el mismo instante de tiempo en el que el dardo sobrevuela el valor de x igual a x sub m, la coordenada y del dardo coincide con la coordenada y del mono. Entonces vamos a ver en primer lugar para qué instante de tiempo sucede que la coordenada x del dardo es igual a x sub m. Es decir, sería el instante en el cual el dardo viene por aquí y pasa por encima, sobrevuela la coordenada x igual a x sub m. Bueno, eso lo puedo obtener fácilmente a partir de la expresión de la coordenada x para el dardo. Es decir, a partir de esta ecuación de aquí, despejo el tiempo teniendo como valor para la x, el valor x sub m. Entonces tengo t es igual a x sub m dividido por v sub 0 coseno de teta. Vamos a llamar t sub 1 a ese instante, el instante en el cual el dardo está justamente sobre la coordenada x igual a x sub m. Bien, entonces ahora sustituyo este valor del tiempo en la ecuación de la y del dardo, ¿de acuerdo? Sustituyendo. Y lo que obtengo es que la y es igual, voy a llamar y sub 1, a esa coordenada y correspondiente a ese instante t sub 1, y sub 1 va a ser igual a v sub 0 por el seno de teta por x sub m dividido por v sub 0 por coseno de teta menos 1/2 de g por x sub m elevado al cuadrado y dividido por v sub 0 elevado al cuadrado y por coseno al cuadrado de teta. Aquí he desarrollado matemáticamente esta expresión. He tenido en cuenta que seno de teta sobre coseno de teta me sale tangente de teta, que la v sub 0 se me va de aquí porque aparece arriba y abajo, y que 1 partido por coseno cuadrado de teta es igual a la secante cuadrado de teta, y esto es igual a 1 más tangente cuadrado de teta. Son relaciones trigonométricas que hay que conocer, y bueno, al final acabo llegando a esta expresión que, en la cual aparece solamente la tangente de teta como dependencia del ángulo teta.
Entonces ahora es importante pararse a ver una cosa en cuanto a la geometría del problema, y es que si nos fijamos en que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? En el cual la altura sería, la altura del mono h sería el cateto opuesto y el cateto contiguo sería la distancia entre x sub m y el origen, que sería esta distancia x sub m, y el ángulo es θ. Entonces sabemos que la tangente de θ será igual al cateto opuesto h dividido por el cateto contiguo x sub m. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo esta expresión para tangente de θ en la ecuación que hemos obtenido, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos x sub m por h partido de x sub m menos g por x sub m al cuadrado dividido de 2v sub 0 al cuadrado por 1 más h cuadrado dividido por x sub m al cuadrado. Y esto finalmente lo podemos expresar como h menos g partido de 2v sub 0 al cuadrado por x sub m al cuadrado más h al cuadrado. Aquí he escrito que esto es para el dardo, es decir, esta coordenada y sub 1 es para el dardo en el instante en el que pasa por encima de la abscisa de valor x sub m. Y ahora vamos a ver, para ese mismo instante t sub 1, qué valor tiene la coordenada y para el mono. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a llamar y sub 1 del mono a ese valor de la y, de la coordenada y, para el instante t sub 1. Va a ser igual, teniendo en cuenta la ecuación de la y para el mono, va a ser igual a h menos un medio de g por t sub 1 al cuadrado. Pero t sub 1 vale esto de aquí. Es decir, esto va a ser igual a h menos un medio por g y por x sub m al cuadrado dividido por v sub 0 al cuadrado y por coseno al cuadrado de θ. Bien, esto es igual a h menos un medio de g por x sub m al cuadrado partido de v sub 0 al cuadrado por la secante al cuadrado, que es igual a 1 más tangente cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí estoy aplicando la identidad trigonométrica que me dice que seno cuadrado de θ, perdón, que secante cuadrado de θ es igual a 1 más la tangente al cuadrado de θ, ¿de acuerdo? Esto lo estoy aplicando aquí. Bueno, y esto es igual, sustituyendo el valor de tangente de θ que hemos hallado antes como h partido de x sub m, bueno, pues esto es igual a h menos un medio de g por x sub m al cuadrado partido de v sub 0 al cuadrado por 1 más h cuadrado partido de x sub m al cuadrado. Y esto es igual, operando, a h menos g partido de 2v sub 0 cuadrado por x sub m al cuadrado más h al cuadrado. Es decir, hemos obtenido este valor para la coordenada y en el instante t sub 1 y este valor para la coordenada y, bueno, este valor para el mono, perdón, y este otro valor para el dardo en el mismo instante de tiempo. Es decir, los dos valores de la coordenada y son iguales. Y como en ese instante el dardo tiene un valor de la x igual a x sub m y el mono también, porque el mono siempre tiene un valor de la x igual a x sub m, entonces hemos demostrado que efectivamente en el instante t sub 1 va a suceder que tanto el dardo como el mono están en la misma posición.
lo cual demuestra lo que nos pide el enunciado del problema, y es que el dardo siempre golpea al mono, con independencia de cuál sea el valor de v sub 0. Fijémonos en esto. Es decir, siempre y cuando v sub 0 sea suficientemente grande como para alcanzar al mono antes de que llegue al suelo. Eso está implícito en los cálculos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Pero efectivamente hemos demostrado que siempre y cuando esa v sub 0 sea lo suficientemente grande, pues efectivamente va a coincidir el punto en el que se encuentra el dardo con el punto en el que se encuentra el mono cuando el dardo pasa por la coordenada x a la que se encuentra el mono. Bien, en el segundo apartado, en el apartado B, se nos dice, supongamos la trayectoria de la figura. Cuando el dardo está en el punto P, es decir, el punto de máxima elevación en la trayectoria parabólica, ¿en qué posición está el mono? ¿A, B o C? Donde A es una posición con una elevación mayor que la del punto P, B sería un punto a la misma altura que el punto P y C sería un punto con una altura inferior al punto P. Bien, entonces aquí he vuelto a dibujar la figura un poco más grande para verla mejor y hacer el razonamiento necesario para resolver el apartado. Entonces vamos a considerar el instante en el cual el dardo llega al punto P, que es el punto de máxima elevación, y en ese instante vamos a poner el reloj a cero, es decir, vamos a tomar como origen de tiempos ese instante, de forma que vamos a hablar de t' como el tiempo contado a partir de ese instante. Entonces, el instante en el que el dardo pasa por el punto P es el instante t' igual a 0, ¿de acuerdo? Y lo que nos está preguntando el apartado del problema es, bueno, en ese instante el mono estará en un punto, en su caída, que no sabemos en principio si será un punto que está por encima de P, por debajo de P o a la misma altura que P. Bien, entonces aquí he reorganizado un poquito la figura, he borrado algunas cosas para hacerlo más claro. Aquí he tratado de dibujar al mono, que es esta figurita en verde, en el instante t' igual a 0, es decir, el instante en el cual el dardo pasa por el punto P. Y lo he dibujado en un punto que he llamado Q, ¿de acuerdo? Y ese punto Q en principio no sé si está por encima o por debajo del punto P en cuanto a altura. Aquí en el dibujo lo he puesto un poco por encima, pero bueno, en principio podría estar a cualquier altura. Y lo que quiero determinar es precisamente si la altura del mono en el punto Q, que llamo I sub Q, es mayor, menor o igual que la altura del dardo en el punto P, que llamo I sub P. Es decir, aquí lo que me planteo es si I sub Q es mayor, es menor o es igual que I sub P. ¿De acuerdo? En el caso de que sea mayor, pues corresponderá al punto que en la figura original llamaba A. En el caso de que sea menor, sería el punto que llamaba C. Y en el caso de que sea igual, sería el punto que llamaba B. Entonces vamos a ver para el instante t' igual a 0 qué podemos escribir para la posición del mono y para la posición del dardo. Para el dardo, bueno, esto es para t' igual a 0, que es el instante en el cual el dardo está en el punto P. Para el dardo tenemos que la velocidad vertical es 0, precisamente porque pasa por el punto de máxima elevación, entonces es justo el punto en el cual la altura, la elevación, deja de crecer y empieza a decrecer justo a partir de ese instante, con lo cual sabemos que es el momento en el cual la velocidad vertical se hace 0, en el punto P, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que la velocidad según la y es igual a 0. Y que por lo tanto podemos escribir que la evolución de la coordenada y del dardo a partir de ese instante va a ser igual a el valor inicial, que será I sub P, en el instante t' igual a 0,
menos 1/2 de g por t' al cuadrado. Es decir, es la fórmula típica, la fórmula que conocemos para cómo varía la coordenada y sometida a la gravedad a partir de un valor inicial I sub p, cuando además la velocidad inicial es 0. Aquí fijaos que he utilizado como variable del tiempo t', es decir, el tiempo contado a partir del instante de paso por el punto P. Bien, para ese mismo instante, para t' igual a 0, para el mono, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que tendrá una cierta velocidad. Vamos a llamar a esa velocidad v sub q, será una velocidad vertical hacia abajo, ¿verdad? Esto será v sub q. Y que ese valor no va a ser 0, desde luego, va a ser un valor mayor que 0, porque el mono lleva ya un rato cayendo desde la rama en la que estaba, ¿verdad? Entonces todo este trozo que ha caído, pues ha ido adquiriendo una velocidad cada vez mayor, y v sub q será un valor positivo. Muy bien, entonces podemos decir que la coordenada y del mono, a partir del instante t' igual a 0, vendrá dada por el valor inicial, que es I sub q, en el instante t' igual a 0, menos v sub q por t y menos 1/2, perdón, por t' y menos 1/2 de g por t' al cuadrado. Es decir, aquí he aplicado la expresión de cómo varía en el tiempo la coordenada y para un cuerpo sometido a la gravedad y que parte con una velocidad inicial vertical v sub q hacia abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, estas expresiones de la coordenada y para el dardo y para el mono son válidas para t' igual a 0 y para t' mayor que 0, es decir, para t' mayor o igual que 0. Había escrito aquí t' igual a 0 porque me he parado a pensar en el instante t' igual a 0 cuáles eran las velocidades y las posiciones en ese instante para el dardo y para el mono, pero luego he deducido unas expresiones que son válidas para cualquier instante posterior, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora lo que sabemos es que llegará un instante para un cierto valor de t' mayor que 0, posterior al paso por el punto P del dardo, en el cual el dardo y el mono sabemos que se encuentran, como hemos visto en el apartado A. Y como eso es así, vamos a llamar t' igual a, vamos a llamarle por ejemplo t1' a ese instante, y sabemos que ese instante es mayor que 0. El valor del tiempo contado a partir del paso por P del dardo es mayor que 0 para el instante en el que se encuentran el dardo y el mono, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que en ese instante, ¿qué va a suceder? Pues que las dos coordenadas y del dardo y del mono se igualan. Es decir, igualando esta expresión con esta expresión, lo que tengo es que I sub P menos 1/2 de G por T sub 1' al cuadrado va a ser igual a I sub Q menos V sub Q por T sub 1' al cuadrado menos 1/2 de G por T sub 1' al cuadrado. Se va a verificar esta igualdad. Entonces, aquí puedo simplificar cosas, es decir, el sumando menos 1/2 de G por T1' al cuadrado, que me aparece en los dos miembros de la ecuación, lo puedo cancelar. Un momentito que aquí hay una errata, ¿vale? Aquí no hay un cuadrado, ¿eh? Se me ha ido la mano y he escrito el cuadrado, pero bueno, perdonadme. Bueno, esta es la expresión que tenemos y como decía, puedo cancelar este término de aquí. Y lo que me queda es que, despejando I sub Q, me queda que es igual a I sub P más V sub Q por T sub 1'. Fijaros en que como V sub Q hemos dicho que es mayor que 0 y como T sub 1' es también mayor que 0, este sumando es mayor que 0. Por lo tanto, eso quiere decir que I sub Q es igual a I sub P más una cantidad mayor que 0. Por lo tanto, esto quiere decir sencillamente que I sub Q es mayor que
I sub p. Esta es la conclusión a la que llegamos. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que el punto de estos 3 puntos que nos ofrecían como posibilidades, que corresponde al instante en el que el dardo pasa por P, es el punto A, porque es el punto para el cual el mono está todavía a una altura mayor que la que tiene el dardo en el punto P. Es decir, la respuesta para el apartado B es que es el punto A el correcto. Bueno, y aquí os dejo con el problema que voy a resolver en el próximo vídeo la semana que viene. Te animo, como siempre, a que intentes resolverlo primero y así poder comparar tu resolución con la que voy a dar. Y una vez más, pues te animo a que dejes los comentarios que quieras en este vídeo, en el canal de YouTube o en los demás vídeos del curso, y también a que te suscribas si aún no lo has hecho. También puedes contactarme, como siempre, en correo@estudiandofisica.com y seguir las novedades del curso en www.estudiandofisica.com. Nada más por hoy. Ánimo con el estudio de la física y nos vemos en mi canal.